Pues vamos a hablar de cómo aprovechar mejor cada gota de agua. Eso se denomina eficiencia hídrica. Y no muy lejos de aquí hay un centro que pertenece al CSIC, que está en la provincia vecina de Málaga, en Vélez Málaga, se llama La Mayora, y uno de los científicos que más sabe no ha querido perderse la mañana y ha querido venir para acompañarnos. Él es Juan Manuel Losada Rodríguez y nos va a hablar de algo que os va a interesar, sobre todo a los más jóvenes, ya que estáis siempre con el móvil en la mano. ¿Qué es eso de tecnología 5G? 5G y en los subtropicales. Muchísimas gracias. Buenos días, la verdad es que es un placer estar aquí presentando nuestras investigaciones en la Estación Experimental de La Mayora, que es un centro que pertenece al CSIC. Yo soy científico titular allí en esta estación experimental y de hecho me encanta que haya estudiantes porque creemos que este proyecto que os voy a presentar hoy es un proyecto donde se dan las claves para hacer nuevas startups y la atracción de la juventud a la agricultura. Se llama tecnología 5G y subtropicales y siempre que oímos hablar de tecnología 5G nos asustamos de algún modo porque no sabemos lo que es, pero de algún modo quiero acercar lo que sería la aplicabilidad en términos de agricultura. Y nosotros nos basamos en el hecho de que el cambio climático está generando diferentes situaciones de riesgo en diferentes partes del mundo. Y estas situaciones no afectan de igual manera a los países. De hecho, existen ya como una clasificación del índice de riesgo climático por áreas en todo el mundo. Y hay zonas que son mucho más vulnerables que otras. Nuestra zona, la zona de aquí del sur de España, es una de las consideradas, de hecho, vulnerables. Vulnerables a nivel, sobre todo, de falta de agua, que es otro de los objetivos de estas jornadas. Y la falta de agua se debe fundamentalmente a lo que se conoce hoy por hoy como sequía antropogénica. Es decir, es una sequía que, entre otros factores, está provocada por nosotros mismos. Pero bueno, digamos que no es una cosa muy sencilla de entender, porque la sequía antropogénica tiene factores tanto naturales e hidrológicos como causas antropogénicas. Y uno de ellos es, pues eso, el déficit de precipitaciones, la variabilidad que ha habido a lo largo de los últimos años de las precipitaciones, que son cada vez menos frecuentes y son más erráticas, son muy difíciles de predecir. Nosotros queremos utilizar la tecnología precisamente para predecir cómo se van a comportar los cultivos y cómo podemos mejorar la eficiencia del uso del agua en base también a las predicciones meteorológicas. Por ejemplo, lo que ocurre en nuestra zona del Mediterráneo es que existe un riesgo extremadamente alto de sequía. Es decir, como hemos oído anteriormente, pues las sequías son cada vez más prolongadas y los periodos sin lluvia también son cada vez más extensos. Entonces nos basamos en esta zona. Como bien ha dicho el presentador, pues existen las condiciones microclimáticas necesarias para el cultivo de frutales subtropicales. Es decir, no existen heladas, las temperaturas son las adecuadas y en la localidad de Algarrobo Costas, donde se sitúa nuestra estación experimental, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que se llama Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea, La Mayora. Tenemos otro centro también en Málaga, pero esta finca experimental es una finca de 40 hectáreas donde lo que hacemos es experimentar e intentar mejorar la producción y mejorar la resistencia a estreses de los frutales subtropicales. Fundamentalmente los dos cultivos más importantes de la zona, que son aguacate y mango. Y como decía, pues existe esta finca experimental de 40 hectáreas, pero también tenemos otro centro en la ciudad de Málaga que se construyó más recientemente. De hecho se inauguró en el 2020 por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero en la finca experimental es donde voy a centrar lo que quiero explicar hoy, porque allí hemos de hecho desplegado una red privada 5G. Una de las fincas sería de aguacate que estamos explorando y fundamentalmente este es el esquema que nosotros seguimos para desplegar nuestra estructura 5G. Queríamos tener datos en tiempo real de la capacidad de las plantas de consumir agua y también hacer una experimentación en ese sentido. La que os voy a mostrar hoy se centra fundamentalmente en aguacate y también tenemos, obviamente, esa es una de nuestras fincas de aguacate, nuestras fincas experimentales, pero también, por supuesto, lo hacemos en mango. Tenemos el mismo experimento tanto para aguacate como para mango.
y nos basamos en la idea de que el consumo de agua, que es aproximadamente, pues por ejemplo, para aguacate 6.000 metros cúbicos por hectárea y por año, o para mango de 4.000 metros cúbicos por hectárea y por año, se basa fundamentalmente en datos aproximados de los agricultores. No existen datos precisos y en el tiempo de cuánto es el consumo de agua exacto de estos cultivos. Entonces, nosotros lo que queremos es tener datos precisos en el tiempo para una optimización del uso del agua de riego, que como sabemos no solamente tiene efectos ambientales, sino que tiene efectos directos económicos en los productores. Y para ello tenemos tres objetivos. Nuestro objetivo fundamental es demostrar, tener una demostración de que la tecnología 5G es muy importante para aplicarla en la agricultura, para la mejora de fruticultura subtropical y en particular en la eficiencia del uso del agua, mediante, por una parte, el instalar una red privada 5G, que eso lo hemos hecho en la finca experimental. Después hemos instalado una serie de sensores que miden no solamente el agua del suelo, sino también el agua de la planta y el agua del ambiente. Y a través de estos sensores también utilizar vehículos manejados remotamente para combinar los datos de los sensores con los datos que nos ofrecen los vehículos y así aportar índices de estrés de los frutales. Todo ello para optimizar el agua de riego mediante algoritmos basados en datos tomados en tiempo real. Y ahora os voy a enseñar más o menos nuestro despliegue. Fundamentalmente, en la finca experimental desplegamos una red 5G, construimos una torre y esto lo hicimos en colaboración con empresas de tecnología como pueden ser Nokia, Telefónica y con la Universidad de Málaga, el Departamento de Telecomunicaciones, que se encargan de hacer pues, todas las conexiones que son necesarias. Nosotros somos expertos en fisiología y en biología de plantas, ellos son expertos en telecomunicaciones, pero fundamentalmente podemos decir que ¿por qué 5G? Lo explicaré más adelante, pero una de las razones es que el despliegue de la tecnología 5G es relativamente sencillo con respecto a otras tecnologías como la 4G, por ejemplo, además de las capacidades que ofrece a nivel de comunicación. Bueno, con esto tenemos una serie de diferentes estaciones a lo largo de la finca experimental y los datos que están recogiendo los sensores están siendo enviados en tiempo real, están siendo recogidos por un data logger y este data logger los envía en tiempo real a un servidor que se encuentra en el edificio Ada Byron en la Universidad de Málaga. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora ya hemos, por ejemplo, desarrollado una visita virtual a la estación experimental, de tal modo que uno, de modo remoto, puede acceder a las diferentes instalaciones, no solamente a los campos de cultivo, sino también a los laboratorios, que esa es una de las aplicaciones más inmediatas que hemos conseguido. Además de eso, como nosotros somos investigadores, hemos desarrollado un experimento para entender el uso del agua en estos frutales subtropicales. Y para ello, lo que tenemos sería, en una planta, instalamos sensores de capacitancia, es decir, lo que miden es el contenido volumétrico de agua en el suelo a 3 profundidades diferentes, pero también sensores de humedad de ambiente, que miden la temperatura y la humedad, y de tal modo que podemos entender índices del agua que existe en el ambiente. Y al mismo tiempo también sensores en la planta. Por una parte, un sensor que se llama sonda spin, que es un sensor de grosor de la hoja, que varía en función de la cantidad de agua que consume la planta, y por otra parte un sensor que se introduce en el tallo y que mide la tensión del agua contenida dentro del tallo. Todos estos sensores, como decía, envían datos en tiempo real, en particular lo hacemos cada 15 minutos porque no es necesario que sea una frecuencia mayor. Lo recoge un data logger y este data logger está conectado a un módem 5G que envía estos datos en tiempo real. Entonces, lo que tenemos ya es una plataforma en la que podemos visualizar remotamente todos los datos de estos sensores, de tal modo que podemos ver en el tiempo, por ejemplo, la humedad ambiental y la temperatura ambiental, pero también podemos ver cuál es el contenido de agua en el suelo en las diferentes profundidades. Y al mismo tiempo podemos ver pues, los parámetros que nos ofrece cada uno de los sensores. Y esto, además, es un sistema que tenemos en abierto. Cualquiera puede acceder, de tal modo que cualquier agricultor puede, de algún modo, experimentar cómo funcionan estos sensores y lo que están ofreciendo en tiempo real.
Esta es una de las partes que nos ofrecen los sensores, ¿no? Pero al mismo tiempo estos sensores están enviando datos en un experimento que hemos realizado, un experimento de irrigación, en el cual establecimos 3 líneas de riego diferentes y los datos que les mostraré son en particular para aguacate, pero como decía lo tenemos también en mango. Una línea de riego sería árboles que están regados a demanda, le llamamos 100%, con esa cantidad de litros por hora por árbol, y reducimos el agua en las 2 líneas en las que queremos experimentar. Una de ellas tendría el 66% del riego y otra sería el 33%. Y a partir de ahí vemos cuáles son los datos que nos ofrecen los sensores. Y lo focalizamos en un año particularmente seco, que fue en julio, los meses de verano del 2024, que fue un año que hubo muy escasas precipitaciones y que había un riesgo extremo de sequía. Y los datos que obtuvimos pues son muy interesantes, porque por una parte ya podemos entender cómo fluctúa la humedad ambiental, por ejemplo, y al mismo tiempo correlacionarla con la humedad que existe en las diferentes capas del suelo y en las 3 irrigaciones que hemos establecido. ¿Qué concluimos de estos datos? Pues por una parte, concluimos que las capas superficiales del suelo, por ejemplo, no modifican su humedad de un modo significativo, cosa que es bastante contraintuitivo, porque el aguacate se supone que es mucho más consumidor en las zonas más superficiales del suelo. Claro, esto está regado. Sin embargo, lo que sí que hemos visto es que en los aguacates que estaban menos regados, el contenido volumétrico de agua disminuía más drásticamente que en los que estaban bien regados. Es decir, que realmente las zonas más profundas de las raíces son las que son más vulnerables a la falta de agua del suelo. Al mismo tiempo, los sensores son tan sensibles que son capaces de detectar las variaciones del grosor en la hoja en función de la irrigación. Y lo que ven en la gráfica es fundamentalmente las 2 irrigaciones, tanto alta como media, tienen unos valores más o menos similares, que serían estos de aquí, mientras que el riego deficitario muestra una disminución del grosor de la hoja muy significativa y constante en el tiempo. Y esto lo podemos relacionar además con el contenido que les decía de agua del tronco, cómo está detensionada el agua dentro del tronco. Y efectivamente también estos sensores correlacionan muy bien el contenido de agua con una tensión muchísimo mayor en aquellos árboles que tienen un menor contenido de agua de riego. Como decía, estos sensores son tan sensibles que incluso somos capaces de ver variaciones en fenómenos como el terral, en los cuales existen picos muy altos de temperatura y de humedad baja, y esos sensores son capaces de detectarlo, de tal modo que cuando existe un fenómeno de terral, la tensión del agua que se contiene en los troncos baja o aumenta en este caso de forma muy significativa. Esto es lo que hacemos con los sensores, pero claro, el uso de estos sensores no requiere en sí mismo la tecnología 5G. Porque la tecnología 5G lo que ofrece es una capacidad de transmisión de datos mucho mayor que la 4G. Los sensores actualmente funcionan con el LoRaWAN o con 4G. Sin embargo, para lo que sí se requiere 5G es para la transmisión de vídeos e imágenes en tiempo real y su procesamiento. Y esto es una de las cosas que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, la conducción remota de vehículos que que portan cámaras multiespectrales a partir de las cuales podemos tomar datos. Como ven en el vídeo, lo que se ve es que una persona está manejando este AGV a kilómetros de distancia, de tal modo que puede utilizarse este AGV para la toma de datos o para otros, para seguridad, como se mencionaba anteriormente, o para muchas otras funciones. Con esos datos que nosotros tomamos imágenes en diferentes longitudes de onda, y a partir de esas imágenes evaluamos índices que son índices de estrés de cultivo. El más conocido es el NDVI, con, digamos, la mejora tecnológica de que lo hacemos desde el suelo y no desde el dron. Y esta es una de las líneas en las que trabajamos para demostrar que efectivamente la conducción remota es posible para la obtención de datos de estos cultivos y el establecimiento de parámetros. Pero también utilizamos drones que se manejan automáticamente, que envían vídeos en tiempo real, y al mismo tiempo hemos desarrollado algoritmos que identifican, por una parte, qué tipo de cultivo es decir, el algoritmo automáticamente es capaz de distinguir entre un aguacate y un mango, y eso es lo que estáis viendo, pero además de distinguir no solamente entre especies, es capaz de medir la copa de cada uno de los árboles.
Y creemos que esto puede ser un índice muy interesante a la hora de detectar el estrés, debido a que la falta de agua también genera caída de hoja, disminución de copa. Esto es uno de los algoritmos que hemos desarrollado más recientemente, pero no solamente a nivel de finca, sino que también lo hemos hecho a nivel de árbol, de tal modo que la propia inteligencia artificial sea capaz de identificar los frutos dentro de un árbol y la variedad. En este caso de mango, vemos que podemos distinguir entre Kent y entre Ataulfo, pero el objetivo fundamental es que utilizando estos vehículos manejados remotamente podamos obtener identificación automática de los frutos y por lo tanto predecir la cosecha y predecir los cambios en la cosecha en función del uso del agua. Pues esto es lo que le quería mostrar. Básicamente este es el resumen del despliegue que hemos hecho en la estación experimental, el despliegue de sensores, cómo estos sensores envían esta información a un core 5G, cómo esta información se procesa en tiempo real para obtener índices que puedan ser de utilidad en tiempo real para los agricultores, y a partir de ahí seguimos trabajando en diferentes aplicaciones y diferentes usos que nos oferta este tipo de tecnología. Estos son algunos de los miembros del grupo de investigación, como decía, parte del grupo de la Universidad de Málaga y otros miembros del Instituto de Hortofruticultura Subtropical, y simplemente decir que esto es un proyecto a nivel europeo que pretende demostrar en cómo se puede aplicar la tecnología tanto 5G como 6G en diferentes ámbitos de la vida, y nosotros somos el único caso de uso agrícola, ya que se aplica también para medicina, para educación, para salud, etc. Y con esto, muchas gracias. Juan Manuel, no te vayas ahí todavía, que te voy a preguntar algo. ¿Puedes poner la imagen anterior, donde estáis todo el equipo de investigación? Pues no te había reconocido, si estuvimos en Níjar hace apenas un par de semanas, ¿eh? Bueno, lo tenéis aquí arriba. No te había reconocido. Bueno, como hay muchos estudiantes por aquí, yo creo que se han quedado fascinados de todo lo que se puede hacer en un centro como La Mayora. ¿Qué perfiles profesionales hay ahí? Pues de todo tipo. Tenemos a poner la atención por una salida laboral posible. Sí, nosotros tenemos desde investigadores senior hasta gente técnico de campo. Precisamente en La Mayora hay una gran cantidad de personas que son técnicos de campo y que vienen precisamente de FPs, que vienen de módulos de formación profesional, y también gente universitaria, por supuesto. Yo os invito a que vengáis de visita. Tenemos siempre las puertas abiertas para enseñar a estudiantes y a institutos nuestras instalaciones y las diferentes investigaciones, y por supuesto abiertos a cualquier propuesta, a cualquier startup que pueda surgir en cualquier momento. Muy bien, pues es interesante, ¿verdad? Y ahora te voy a hacer una última pregunta un poquito más agronómica. Has dicho en la conclusión que se puede, lo que estáis haciendo con el uso de agua, hay una consecuencia directa en la cosecha. Explícanos un poquito, algo más práctico, el ejemplo. Algo más práctico sería la reducción en el uso del agua. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 líneas de irrigación. Sabemos que la línea media, que es una reducción del 33% de agua, no afecta significativamente a la cosecha. Lo estamos cuantificando a nivel cosecha. Lo hemos cuantificado a nivel de fisiología de las plantas y no afecta significativamente. Esto es un ahorro clarísimo, ¿no? Desde el punto de vista económico para el agricultor, pero también lo queremos evaluar muy precisamente en el calibre de los frutos, la cantidad de frutos, y eso lo estamos haciendo también con inteligencia. O sea, un 33% el árbol responde. Muy bien, muy interesante. Pues un aplauso a los científicos de Andrés. Bueno.